Hola, ¿qué tal? Dios me los bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI, y el día de hoy tenemos este mensaje, ¿verdad? De Domingo de Resurrección, 4 de abril, domingo 4 de abril de 2021, ¿verdad? Mandamos un saludo a nuestra amada congregación Resurrection México y también quiero saludar, ¿verdad?, a mis pastores Alejandro y Yolanda Mata y agradecerles el favor de poderme dar este privilegio, ¿verdad?, de transmitir este mensaje para todos ustedes, compartir este mensaje de Domingo de Resurrección. Primeramente le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de estar aquí vivos, de presentar este mensaje, ¿verdad?, de predicar su palabra. Dios me los bendiga, hermanos, y queremos empezar. Este mensaje se llama Domingo de Resurrección. Amén. Aleluya. Los invito, hermanos, a que me acompañen. Vamos a leer, ¿verdad?, en el libro de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 15, del verso 14 al 20. Amén. Primera de Corintios 15, del 14 al 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos, por esta palabra. Amoroso y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que la podamos poner en lo más hondo de nuestro corazón, mi Dios, que ahí la resguardemos y que desde ahí empiece a dar fruto, mi Dios Santo Poderoso, que brote, que dé fruto, mi Dios Santo Poderoso, y que regrese a ti, Señor, cuando el propósito que tú has puesto en nosotros haya sido cumplido. Bendito eres, Padre Celestial, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos, aleluya. Pues sí, miren, esta reflexión del hermano, del apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo, que decía él: y si no resucitó, nosotros, ¿verdad?, dice aquí, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero te tengo muy buenas noticias, hermano. Cristo ya resucitó. Jesús, así como lo dijo, resucitó al tercer día. Amén. Vamos a ver, hermano. Mira, la escritura dice, ¿verdad?, que un día como hoy, un domingo, primer día de la semana, Jesucristo, nuestro Jesús, resucitó. Esto lo podemos ver en Mateo 28, verso 1. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Aquí en el libro de Mateo nos está diciendo que es en domingo. Marcos 16:2 también nos dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. Amén. Y Lucas 24:1 también nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y a algunas otras mujeres con ellas. Y por si fuera poco, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. Pues aquí vemos que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan lo mismo, ¿verdad?, con sus propias palabras, pero dicen que el domingo es cuando resucitó Jesús, el primer día de la semana. Amén. Bueno,
¿qué más podemos ver en esta parte de la escritura? Bueno, podemos ver que las personas que ven primero a Jesús resucitado son las mujeres. Amén. Las mujeres fueron a preparar su cuerpo. Acuérdense que cuando lo bajan de la cruz, es todo tan apresurado porque ya se venía la cena de Pascua. Y entonces pues lo preparan muy rápido, así muy digamos muy precariamente. Lo ponen en la tumba, ¿verdad? Y entonces cierran. Y desde ahí ya no lo pueden visitar. ¿Por qué? Pues porque es la fiesta de Pascua, porque es el sábado, porque son muchos días de descanso, hasta el primer día de la semana, ¿verdad? Que es domingo y coincide con los 3 días, ¿verdad? Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿verdad? Como Jonás. Y entonces el domingo se cumplen esos 3 días y entonces las mujeres, ¿verdad? Son las encargadas de ir a preparar el cuerpo de Jesús para preservarlo. La tradición era que lo limpiaran bien, ¿verdad? Que lo envolvieran en las sábanas y lo dejaran ahí. Pero las mujeres son las que lo ven primero. Fíjense, Mateo 28:9 nos dice: He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Marcos 16:9 nos dice: habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y también Juan 20 del 14 al 17 nos dice, es más extenso: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús resucita en domingo, temprano, muy temprano, se abre la tumba y las primeras que lo ven a Jesús son las mujeres. Ahora, estas mujeres van y le dicen, ¿verdad?, a los discípulos que estaban reunidos, estaban ahí en Jerusalén, y les dice: hey, Jesús resucitó, la tumba está abierta. ¿Y qué pasa con esto? Pues pasa que Pedro y Juan salen corriendo a ver por sus propios ojos, a ver si esto había sido cierto, cómo había pasado. Ellos querían enterarse de primera mano, ¿verdad?, con sus propios ojos, Juan y Pedro. Lucas 24:12 nos dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Juan 20 del 3 al 8 nos dice: y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Amén. Entonces aquí, ¿verdad?, vemos cómo pues es un hecho extraordinario, y los discípulos Juan y Pedro pues corrieron, dijeron: vamos a ver qué está pasando. Pero las primeras que lo vieron fueron las mujeres. Bueno, ¿qué pasa después de esto? Los apóstoles ven la tumba vacía. Hay relatos, ¿verdad?, de los ángeles que se les aparecen y dicen: ¿a quién buscan? Jesús. Jesús ya resucitó. Bueno, los apóstoles, les voy a contar, ¿verdad? También hubo unos que salieron de Jerusalén ese mismo domingo, después de que habían escuchado a las mujeres, ¿verdad?, que habían dado la noticia de que Jesús había resucitado, que ellas lo habían visto.
y que les dijo que se juntaran ahí en Jerusalén. Bueno, estos apóstoles también salieron. 2 de ellos salieron hacia Emaús, una aldea cercana. Y dice Lucas 24 del 13 a 13: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amén. Marcos 16:12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Amén. Hablando de este mismo suceso, de 2, ¿verdad?, apóstoles, seguidores de Jesús, que iban hacia Emaús. Y de repente pues se encuentran con Jesús, pero Jesús estaba, dice que los hombres tenían los ojos, ¿verdad?, tapados, no lo podían reconocer a simple vista. Entonces regresan a decirle a los apóstoles, a los 11 que estaban reunidos: es cierto, acabamos de verlo, acaba de partir el pan con nosotros y venimos, y les cuentan toda la historia. Bueno, miren, es increíble, ¿verdad? En la mañanita del domingo, ¿verdad?, muy temprano, van las mujeres y encuentran que Jesús ya no estaba ahí. Las mujeres pueden ver a Jesús. Las mujeres son las que dan el aviso. Los apóstoles salen corriendo, llegan, ven la tumba, la ven vacía, ven los ángeles que les dicen: Jesús está vivo. Y entonces regresan, pero no lo ven. Estos hombres en Emaús, ya en la tarde, el atardecer de ese domingo, pues también tienen esa experiencia con Jesús. Y regresan a donde están los 11 reunidos en Jerusalén. Bueno, aquí viene el momento importante, el momento más importante para los apóstoles, ¿verdad? Los 11 que habían seguido con Él, que habían estado los 3 años, ¿verdad?, de ministerio de Jesús, estaban reunidos, 11, porque acuérdense que eran 12 en un principio, pero Judas ya no estaba ahí. Entonces, los 11 que quedaban estaban reunidos ahí en Jerusalén. Esto
¿verdad? Lo podemos corroborar, ¿verdad? Es un hecho que está en Marcos 16:14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos hablando de domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. Qué necesaria era la paz en esos momentos. Imagínense sentirse perseguidos, ¿verdad?, por toda una ciudad que había crucificado a su maestro. Pues ellos eran los que seguían. Y sin embargo Jesús se les aparece en medio de ellos a la hora de la cena, ¿verdad? Estaban ellos en la mesa y les dice: paz a vosotros. Lucas 24:36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. ¿Dónde fue esto? En Jerusalén. Pero no fue la única vez que se apareció Jesús a los 11, ¿verdad? También en Galilea, ¿verdad? En el mar de Tiberias, así también se le conoce también a esa zona como el lago de Genesaret, lago o mar, ¿verdad? Es un mar interior. Y también en hebreo se dice Kineret. Bueno, Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Dónde fue esto? En Galilea. Juan 21 del 1 al 14 nos dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Amén. Entonces, fíjense, Jesús resucita en domingo, se le aparece a las mujeres y, ¿verdad?, también a unos seguidores, unos apóstoles que también iban en camino a Emaús, se les presenta en la tarde. Luego Jesús también se les presenta a los 11 reunidos, ya estaban cenando o acababan de cenar, pero estaban todavía en la mesa, y entonces Jesús se les presenta a los 11 en Jerusalén. Pero también, ¿verdad?, se van a Galilea, al norte, y se les vuelve a presentar ahí.
¿Cuántas veces se apareció Jesús a los discípulos? Muchas. Aquí nos narra la primera y la tercera, ¿verdad? La primera en Jerusalén, la tercera en Galilea. La segunda también fue en Jerusalén, a los 11 reunidos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en las escrituras nos dice que Tomás en la primera reunión no estaba. Le dijeron, hey, te la perdiste, Tomás, no estuviste. Y entonces dice él, pues si yo hasta que no vea con mis propios ojos y lo toque y... ¿se acuerdan? Bueno, pues entonces la segunda vez, el siguiente domingo, se les aparece otra vez. Y ahí estaba Tomás. Y el primero que llama es a Tomás y le dice, ven Tomás, ven, tócame, mira, toca los costados, ¿verdad? Y entonces ahí acuérdense que pasa algo muy importante. Tomás le dice, Dios mío y Señor mío. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, ¿verdad? Porque me vistes y creíste. Pero más bienaventurados son los que no me ven y creen. Amén. Hermanos, Jesús cumple la promesa, la profecía, ¿verdad?, de resucitar. Mateo 28:6 nos dice, no está aquí, ¿verdad?, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Quién dice esto? Los ángeles. Cuando llegan los apóstoles, ¿verdad?, Pedro y Juan, ahí al sepulcro, dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ven el lugar, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí estamos viendo que Jesucristo sí resucitó. Marcos 16:6 nos dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Otro ángel. Lucas 24:6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles les recuerdan a los apóstoles que él les había hablado de resucitar. Juan 20:9 dice, pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Amén. Entonces aquí están las pruebas, ¿verdad?, de que Jesús cumplió la profecía de resucitar. Ahora, Jesús resucita. Hay algunos, ¿verdad?, que predican que Jesucristo solamente resucitó en espíritu. Por eso podía atravesar las paredes. Por eso podía aparecerse de distintas formas y la gente no lo reconocía porque era un espíritu y solamente nos... Miren, Jesucristo resucita en cuerpo. En un cuerpo, obviamente, cuerpo físico, pero un cuerpo perfecto. Fíjense, en Emaús, por ejemplo, Marcos 16:12, ¿verdad? Ya lo habíamos empezado a ver. Vamos a leerlo. Marcos 16:12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Esto es, los que iban de camino a Emaús. Y hasta que Jesús bendice, da gracias por el pan, lo parte y les da la Santa Cena del Señor, entonces ellos pueden verlo. No es que no estuviera ahí, es que ellos no lo podían ver. Eso fue en Emaús. Entonces ahí Jesús se muestra en cuerpo. No era un espíritu, no era un fantasma, era un cuerpo. Aconteció que estando sentado con ellos, Lucas 24:30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Amén. Jesús también, fíjense, otra prueba más de que Jesús resucitó en un cuerpo, la vemos en Lucas 24:39. Esto ya es en Jerusalén. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aleluya. Lucas 24:42 más adelante nos dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Jesús tenía hambre. Dijo, dame de comer. ¿Qué tienen? Pues un pedazo de pescado asado que nos sobró y un panal de miel. Dijo, échenlo. Juan 20 del 19 al 20 dice,
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, ¿verdad?, y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Otra prueba más. Dijeron: pero eso nada más fue en Jerusalén. Ok, ahí te va. Fíjate bien, hermano. Juan 21 del 13 al 14 nos dice que en Galilea vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Jesús les prepara en la ribera, ¿verdad?, muy de mañana, fuego, unas brasas, y tenía un pescado. Y es cuando les dice: ¿tienen algo de comer? No, dice: pues tiren la red a la derecha, ¿se acuerdan? Tírenla por estribor, ahí van a encontrar. Y sí, 153 peces de los grandes. Ahí Jesús les da de comer. Es un ser humano. Jesús resucita, y resucita en cuerpo. Hermanos, ¿qué más hizo Jesús? Bueno, miren, una de las cosas importantes, ¿verdad?, por las que Jesús, uno de los objetivos por los que Jesús resucita, primeramente es para demostrar que Él tiene el poder sobre la muerte, sobre ese enemigo. El último enemigo, dice, va a estar a sus pies. Él lo tiene ese poder sobre la muerte. Además, Jesús, cuando habla con sus discípulos, ahora les da nuevas instrucciones, una nueva misión. Los pone a todos, ¿verdad?, en una sola idea, y les dice: van a tener que hacer esto. Mateo 28 del 19 al 20 dice: esto se conoce como la Gran Comisión. Es el gran trabajo que tienen que hacer. ¿Quiénes? Los apóstoles, claro, pero no nada más los apóstoles. Todos los seguidores de Jesús, todos los que creemos en Jesús, todos los que creemos que Jesús resucitó, entonces tenemos que hacer este trabajo. ¿Cuál trabajo? Veámoslo. Mateo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, del 15 al 18 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:20 dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. La gran comisión, ¿qué es? Es ir y predicar el evangelio. Como dice el Pastor Milton, predica el evangelio. Amén, está cumpliendo la gran comisión. ¿Qué más dice? Que vayan y bauticen, ¿verdad?, todos los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además, ¿qué cosa nos promete Jesús? Que Él nos va a ayudar, va a confirmar con las señales. ¿Qué señales? Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Por ejemplo, Marcos 16, del 16 al 18 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Qué señales? Aquí va. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esto realmente es como un regalo, ¿verdad? Podríamos decirlo ahora en términos de moda, es un superpoder. ¿Por qué? Pues porque tenemos un super Dios, tenemos un super Jesús que nos acompaña. ¿Cómo nos acompaña? Por medio de su Espíritu Santo. Amén. Fíjese, hermano, ¿qué más sucede, verdad, con este hecho de que Jesús resucita? Bueno, Jesús promete regresar. Juan 21 al 22, acuérdense que Jesús resucita, se empieza a aparecer a los discípulos, está con ellos varias semanas, ¿verdad? Se presenta, los manda a Galilea y luego después los regresa, ¿verdad? A Jerusalén y les dice, ahí me van a esperar hasta que, ¿verdad? Venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Es conveniente que yo me vaya, me voy a ir, pero va a llegar el Espíritu de Dios sobre todos ustedes. Sobre toda carne se derramará el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y, ¿verdad? Lo vemos que esto sucede 50 días después de la Pascua, en lo que es la fiesta del Pentecostés, 50 días. Los 50 días después, antes de esos 50 días, ¿verdad? Como 40 días estuvo todavía Jesús con los discípulos, platicando con ellos, instruyéndolos, amándoles, enseñándoles, ¿verdad? Y dándoles la comisión, la gran comisión. Bueno, Jesús obviamente se va. Narran las escrituras que Jesús se va. ¿Para qué? Para que regrese, para que venga de Dios, del tercer cielo, el Espíritu Santo de Dios. Juan 21-22 dice, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí estamos viendo, ¿verdad? En este pasaje, que Jesús le dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, o sea, quiere decir, Jesús les está diciendo, me voy a ir, pero voy a regresar. La promesa es que Jesús va a regresar. Amén. Hechos 1:11 nos dice, después de que Jesús se va, ¿verdad? Acuérdense que hay de repente que están volteando, viendo al cielo que Jesús se fue y no se dan cuenta que hay 2 ángeles ahí, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Aleluya. Aquí está, ¿verdad?, nuestra esperanza. Nosotros sabemos que Jesús resucitó y sabemos que Jesús va a regresar. ¿Se fue? Sí, se fue porque tenía que venir el Espíritu Santo de Dios. Antes que el Espíritu Santo estuviera con nosotros, antes estaba con los profetas del Antiguo Testamento. Cuando estaba Jesús, estaba con Jesús. Pero ahora que ya no está Jesús físicamente, entonces ahora el Espíritu de Dios puede estar con todos los que crean en Jesús, los que son nuevas criaturas, los que obedecen el bautismo. El Espíritu de Dios, cuando tú te bautizas, inmediatamente llega el Espíritu de Dios a tu vida. Es Espíritu, no es alma de Dios, es Espíritu. Y lo siente de espíritu a espíritu, es espiritual. Amén. ¿Cuáles son las señales de que tienes el Espíritu de Dios? Pues los frutos del Espíritu: bondad, templanza, ¿verdad? Tú debes de sabértelos, hermano. Todos los dones del Espíritu Santo, los frutos, el fruto del Espíritu. Hermano, tenemos entonces, fíjate, un gran evento en este domingo de resurrección, ¿verdad? Ya dijimos que hay
vamos a decir, conclusiones, ¿verdad? Nuestras conclusiones de este mensaje es que primero Jesús sí cumple, ¿verdad?, su palabra, la profecía de resucitar. Después también Jesús resucita en cuerpo. Otra cosa es que Jesús establece la gran comisión para todos los seguidores de Jesús. Y además, como conclusión, podemos decir que Jesús promete regresar. Amén. Esto es lo importante de este domingo. Ahora, hermano, vamos a terminar este mensaje. Ya casi acabamos. Pero quiero leerte, ¿verdad?, una reflexión que hace el apóstol Pablo acerca de este hecho, ¿verdad? Primero, al principio de este mensaje, leímos, ¿verdad?, cómo decía el apóstol Pablo, pues si Jesús no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra esperanza. Pero ahora ya vimos, ya desarrollamos, ¿verdad?, toda la escritura donde dice que Jesús sí resucitó. Y entonces ahora el apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 15:55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. La victoria es de Cristo, que venció la muerte. Yo no sé tú, hermano, si realmente creas que Jesús está vivo. Yo creo con todas mis fuerzas, ¿verdad?, con toda mi mente, con todo mi corazón, que Jesús está vivo. Jesús resucitó, ¿verdad? Jesús, yo sé, leo la escritura y sé que le gusta el pescado, así que llevamos bien, ¿verdad? Y le gusta el pan, le gusta el vino. Aunque, si te fijas, hermano, una cosa que cumplió Jesús es que Él dijo que no iba a probar vino hasta que lo comiera, lo tomara con nosotros, ¿verdad?, en el reino de Dios. Y entonces, efectivamente, Jesús, cuando resucita, come pescado, come pan, pero no toma vino. En ningún lado se menciona que tome vino. Jesús cumple todo lo que promete. Todo lo que dijo Jesús que iba a hacer, lo hizo. Todo lo que dijo Jesús que estaba haciendo, lo estaba haciendo. Y todo lo que dijo Jesús que va a hacer, lo va a cumplir. ¿Sí? Y entonces, hermano, Jesús va a regresar. Antes, dijo él, los tomaré a mí mismo y los llevaré a donde yo estoy. ¿A quiénes? A sus seguidores. Amén. Nosotros. Hermano, yo sé que pronto viene Cristo, pero antes de que Él venga nos vamos a quedar de ver en el cielo. Seremos arrebatados, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos. El próximo evento en nuestra vida cristiana, hermano, para los creyentes, es el rapto, el arpazo. Seremos tomados en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, no te quedes. Haz todo lo que necesites hacer para estar a cuentas con Dios. Que puedas tener aceite en tu lámpara y que tengas aceite todavía para volverla a llenar. No se te vaya a acabar tu aceite, hermano. Aliméntate. Como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Los que creemos en Cristo tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Que Dios te bendiga, hermano. Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo. Bye bye.